hombres y mujeres de éxito, son aquellos valientes que enseñan la palabra. En este día quiero hablarles de un tema muy interesante. El título que le he dado en este día, a este mensaje, es Cuidando mi salvación. Cuidando mi salvación. Este es un tema que muchas veces, hace como un mes o mes y medio, quedó inconcluso porque estaba yo hablando de la doctrina de la salvación. Estábamos hablando de la gracia que previene para poder ser salvos. Estábamos hablando de la gracia salvadora, ya cuando somos salvos. Hablamos de algunos conceptos técnicos, teológicos, sobre lo que significa la adopción, o hablamos que esto era el nuevo nacimiento. Hablamos de la justificación, hablamos de la santificación inicial, una santificación progresiva, y terminamos hablando acerca de la santificación total, o la entera santificación. Pero había quedado un tema por ahí inconcluso, pendiente, acerca de si la salvación que ya he obtenido por la fe, si la salvación que ya he obtenido a través de la gracia de Dios, del perdón de los pecados, se podía perder. Podemos caer de la gracia, ese regalo que Dios me ha dado de la salvación, Dios me lo puede quitar, o Dios ya no puede quitar lo que ha regalado, un regalo inmerecido que ya tengo, Dios me lo puede quitar o no me lo puede quitar. ¿Cuántos de los que están aquí, su nombre está escrito en el libro de la vida? A ver, todos, su nombre está escrito en el libro de la vida, ¿sí? ¿Usted cree que ese nombre puede ser borrado? No, imposible que sea borrado ese nombre. ¿Sí? ¿Quién lo escribió? Lo escribió Dios y no puede ser borrado. Muy bien, entonces hablando acerca de si la salvación, porque el concepto, el término que usamos es: ¿se pierde? ¿La salvación se pierde o no se pierde? Y ahí muchos dicen sí se puede perder, y otros dicen no se puede perder. Los que dicen que sí se puede perder, entonces ¿cuántos pecados necesitas tener o practicar para que se pierda? ¿Sí? Si tú adulteras, si tú robas, si tú mientes, si tú eres celoso, ¿se llama pecado? ¿Cuántos pecados de esos, ya siendo cristiano, ya teniendo el Espíritu Santo, tienes que practicar o tienes que hacer para que el Espíritu Santo de Dios salga de tu vida? Si dices que ya no se puede perder, hagas lo que hagas, entonces tengo una vida libre para hacer lo que yo quiera, al fin que ya la tengo, ya no se puede perder. O si se puede perder. Yo quiero que la línea, obviamente, hay dos líneas que durante los siglos, desde la reforma cristiana protestante, nosotros hemos estado analizando que hay dos líneas doctrinales o líneas de teología acerca de la salvación. Hay unos que se llaman calvinistas y otros arminianos. Son dos líneas. Los calvinistas creen en la predestinación. Dios es el que escoge al que va a ser salvo, y Dios es el que escoge al que se va a ir al infierno. ¿Sale? El hombre no tiene libre albedrío, el hombre no decide, el que decide es Dios. Por lo tanto, entonces, si el que decide es Dios, al que Él escogió no lo va a perder, no se puede perder. Por lo tanto, la salvación no se pierde. ¿Sale? Y por el otro lado, Arminio hace una refutación a los 5 principios que Calvino había escrito, y entonces él dice: no, el hombre tiene libre albedrío, el hombre puede decidir. Dios te presenta la oportunidad y el hombre puede tomar esa decisión. La salvación es para toda la humanidad. Cristo murió por todos, no nada más por unos cuantos. Cristo murió por toda la humanidad para que todo aquel que crea, se puede salvar, pero tienes que ejercer tu voluntad. De esta manera, entonces, Unifam, Familias Unidas en Cristo, como asociación religiosa, toma una postura, como tenemos una base doctrinal metodista, wesleyana, en ese sentido,
arminiana también. Y por eso no significa que el calvinista se va a ir al infierno y el arminiano nosotros vamos a estar en el cielo. No se trata de eso. Se trata de nosotros que creemos, y porque lo creemos. Y yo quiero que tú salgas de aquí totalmente convencido acerca de la postura de Unifam y que puedas analizar a través de la Biblia si es una postura bíblica o no. Cuidando mi salvación, basada en Juan capítulo 15, de los versículos 1 al 8. Número 1, cuidando mi salvación, dando mucho fruto. Jesucristo está hablando aquí a los discípulos y les está hablando, haciendo una analogía acerca de una viña, de un viñador, de lo que es la vid, el arbolito de la uva, la uva, cómo está constituido, cómo tiene sus pequeñas ramas y cómo las ramas dan fruto. Entonces, en este caso, dice Jesucristo: yo soy la vid verdadera. La vid, hablando de la vid, también hay una referencia al pueblo de Israel como la vid. Hay una referencia, tal vez, que estaba Jesús hablándole a los discípulos cuando estaban viendo todo un lugar donde, un viñedo, donde había muchas plantas o arbolitos de uvas. Y de esta manera Él estaba diciendo: yo soy la vid verdadera, ¿sale? Y mi Padre es el labrador. Todo aquel pámpano, obviamente está hablando de las ramas de lo que es este arbolito. Dice: todas aquellas ramas que no dan fruto son cortadas, o las corta mi Padre. ¿Quién las corta? Mi Padre, ¿sale? Así dice el versículo 2. Y las que llevan fruto, ¿qué dice? Las poda para que lleven aún más fruto. Tal vez algún jardinero o alguien que se dedica a esto nos pudiera ilustrar un poco mejor sobre cómo es la poda en los árboles frutales, qué ramas se podan, cuáles son las que se cortan, etcétera, para este sentido. Entonces, cuidando mi salvación, en primer lugar, dando mucho fruto. Y aquí la pregunta es entonces: ¿cómo es que un cristiano puede dar fruto? ¿O qué tipo de fruto es el que el cristiano necesita dar? Vamos a imaginarnos al arbolito, a un árbol que tiene raíces, tiene un tronco y tiene ramas, ¿sale? ¿Ya se lo imaginó? Un arbolito tiene raíz, tiene un tronco y tiene ramas. La raíz y el tronco, ¿quién es? Dice el Señor Jesús: yo soy la vid, ¿verdad? Vosotros son los pámpanos o las ramas. Somos las ramas. Todo pámpano que en mí no lleva fruto es cortado. Entonces, estamos hablando de que para poder dar fruto, cada uno de nosotros somos una rama. Y para poder dar fruto, necesitamos estar pegados a la rama, al tronco. El tronco se alimenta, la savia sube, se alimenta de la tierra, etcétera, a través de las ramas, pero el tronco es el que da a las ramas toda la fuerza, etcétera. Entonces nosotros los cristianos somos las ramas que deben de dar fruto. ¿Qué tipo de fruto? La Biblia habla, por ejemplo, el fruto de la carne, el fruto del Espíritu. La Biblia habla de ser transformados a la imagen de Dios. La Biblia habla de quitarnos un vestido viejo y ponernos un vestido nuevo. La Biblia habla de muchos tipos de fruto. Muchos dicen que el fruto son los hijos espirituales que pudiéramos tener al compartir el Evangelio. Entonces estamos nosotros reproduciéndonos en otros y llevando fruto en ese sentido para Dios. ¿Qué tipo de fruto? Podemos hablar de dos tipos de fruto básicamente del cristiano. Uno, un fruto de carácter, un fruto interno, un fruto que el Espíritu Santo está trabajando en tu vida y entonces te dicen: oye, pero tú eras un borracho, ¿qué pasó? Ya no eres borracho. Tú eras un mal hablado, ya no lo eres. Algo pasó en tu vida. Y entonces nos da la oportunidad de compartir qué fue lo que pasó en nuestra vida.
Y algo hermoso pasó en nuestra vida, que de adentro hacia afuera está generando cambios, está generando áreas en nuestra vida. Y nosotros podemos decir y podemos dar testimonio, es que eras muy enojón, eras muy gritón, eras muy celoso, eras muy agresivo, eras, ¿qué más? ¿Qué más eras? ¿Eras o sigue siendo? Y sigo siendo, ¿sale? Y áreas en nuestra vida emocional que han logrado cambios y que las personas alrededor se dan cuenta y dicen, es que ya no es así. Antes era así, antes era un idólatra, tenía ídolos por todos lados, era santero, adoraba la Santa Muerte, era, ¿qué más? Iba a Chalma, ¿no? Danzaba con todo. Y ahora ha generado tipo de cambios en su vida. Hay cambios en su vida. ¿Qué es lo que está pasando? Su carácter. Antes hablaba mentira, ahora tiene una convicción de que la mentira es del diablo y que Dios dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y ahora tengo que hablar con la verdad por amor a Dios, porque esto es lo que a Dios le agrada. Conozco la palabra, me guío por la palabra, y de esta manera se generan cambios en mi vida, cambios internos que se generan obviamente a través de la que se manifiestan a través de la conducta, de la manera de hablar, de las actitudes que pudiéramos tener, de las relaciones interpersonales. A donde llegabas había conflicto, a donde llegabas tenías pleito y decías, la culpa la tiene el maestro, la culpa la tiene el jefe, la culpa la tiene el compañero, la culpa la tiene el pastor. Todo el mundo tenía la culpa a donde tú llegabas. Algo había, ¿verdad?, en un conflicto en tu corazón de que todo lo que veías alrededor estaba mal. Pero de repente ya viene un carácter tranquilo, dice, más el fruto del Espíritu es, ¿te lo sabes de memoria? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Será? Ese es el fruto de los cristianos, pero más bien es el fruto del Espíritu Santo a través de sus hijos. Es el fruto del Espíritu. Y también obviamente tenemos un fruto más allá del carácter, más allá de nuestra manera de hablar, que es a través de tu testimonio. ¿Cuántas iglesias has plantado? ¿Cuántos discípulos has generado? A través de tu testimonio, personas vienen a los pies de Jesús. A través de tu estilo de vida, personas se comprometen con Cristo, no solamente a ser buenos cristianos, sino a entregarle su tiempo a Él. ¿De qué manera nosotros estamos llevando ese fruto a nuestro Dios? ¿Qué le estamos dando? Ya es algo más físico, ya es algo más allá de darle mi tiempo. Él nos ha dado dones espirituales, los pongo a su servicio. Él me ha dado mucho tiempo, mucha salud, mucha juventud, me ha dado mucha guapura y yo se la entrego al Señor para que Él la use como Él quiera, ¿sale? Entonces ese tipo de fruto estamos hablando de que dan las ramas. Pero quiero enfocarme hoy en un segundo lugar muy extensamente a la situación de la salvación. Cuidando mi salvación, cuando dice dando mucho fruto. Así es de que si no das fruto, ¿qué pasa? Si no das fruto, en segundo lugar, permaneciendo en Cristo. Cuidando mi salvación, permaneciendo en Cristo. ¿Qué pasa cuando el cristiano no da fruto? Estás en la rama, tú eres la rama, hay una rama que tiene fruto, ¿y qué hace el labrador? La poda, le quita lo que le estorba para que esa rama lleve más fruto. Pero una rama que no da fruto, ¿qué le hace? ¿Dónde está la rama pegada? ¿A quién? ¿Estamos hablando de cristianos? ¿Estamos hablando de cristianos o de incrédulos? Estamos hablando, ¿a dónde está pegada la rama? Yo soy la vid, ¿verdad? Ustedes son las ramas. Y luego dice, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer, nada se puede hacer, no pueden dar fruto. Así es de que si una rama no tiene fruto del que acabo de hablar ahorita, no tiene fruto, ni evangeliza, ni tiene discípulos, ni su carácter ha cambiado, ¿qué va a pasar?
¿Qué va a pasar con esa rama? Va a llegar el labrador, que es nuestro Padre celestial, ¿y qué va a hacer con esa rama? Pero la rama está pegada a Cristo. ¿Se puede cortar la rama? ¿Se puede cortar algo que ya es de Cristo? Si no da, o sea, escúchame bien, la permanencia cristiana, la permanencia de la salvación en mi vida, ¿está condicionada? ¿Sí está? A ver, levante la mano, ¿quién dice que sí está condicionada? Levanta la mano, ¿quién dice que no está condicionada? A ver, a los que dijeron con ganas, no va a pasar nada. La salvación en nuestra vida no está condicionada. Entonces, lleve o no lleve, la rama va a permanecer. ¿Sí está condicionada? Si lleva fruto, permanece. Si no lleva, se corta. Estamos hablando de los cristianos. Wow. Entonces, cuidando mi salvación, permaneciendo en Cristo. Quiero que tenga su Biblia a la mano, su lápiz y su pluma, porque le voy a dar versículos en la Biblia que hablan de que la salvación sí se puede perder. Y no estoy hablando de que voy caminando por el bulevar, voy corriendo por el bulevar, corre por el bulevar, y de repente digo, ¡ay! Se me perdió mi salvación. ¿Alguien la ha visto? No, ¿verdad? No estoy hablando de ese tipo de pérdida. No es así. Recuerde que somos salvos, ¿por qué? Por gracia, y esto es a través de la fe. No es por obras para que nadie se gloríe. La salvación no es por obra, o sea, el fruto de lo que yo haga, por eso voy a ser salvo. No es por lo que yo haga. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de la fe. Si yo no evangelizo, no tengo fe. Si yo no hay un cambio en mi carácter, es porque yo no tengo fe. No creo en Dios, no creo en Jesús, no creo que Él pueda hacer ese tipo de cambios en mi vida. No estoy teniendo la fe. Entonces estamos hablando más que obras, un asunto de fe y de arrepentimiento. Muy bien, vamos a ir Mateo 24 del 45 al 51. Mateo 24 del 45 al 51. Hay una historia. Ahí hay una historia. En Mateo 24 del 45 al 51 se la voy a platicar. Usted me la va leyendo ahí. Chéquesela. Dice la palabra de Dios que había un amo que le encarga a su siervo el cuidado de la casa, de la hacienda. Ahí te encargo la hacienda, atiéndela bien, administrala bien, cuídala bien, porque yo voy a regresar, voy a una fiesta y regreso. Así es de que debes de estar listo. Este siervo encargado, este administrador, era un siervo, siempre lo aplicamos a cristianos, ¿vale? Cuando enseñamos este pasaje, estamos hablando que es un cristiano, ¿vale? Alguien que conoce de Dios. Tenía dos opciones este siervo: esperar a su señor, porque no sabía a qué horas iba a regresar, si podía ser en la noche, podía ser en la madrugada, podía ser temprano, pero estar alerta y esperarlo. Y tenía la otra opción: ya no está el patrón, ya no está el amo, vamos a hacer fiesta, vamos a emborracharnos, vamos a derrochar todo lo que tenemos aquí, y entonces vamos a darle rienda suelta a la hilacha, ¿vale? ¿Y qué creen que hizo este? Hizo parranda. Con todos sus consiervos se puso a tomar, despilfarrar, a emborracharse, etcétera. De tal manera que cuando estaba en plena fiesta, ¿quién creen que llegó? El amo. Llegó el amo. ¿Y qué creen que hizo? No estaba listo para recibirle. No estaba listo. Lo castigó. Castigó a este, según ese, ¿sí está leyendo la historia o no? ¿Qué hizo al final?
Ok, lo castigó duramente y puso su parte con... ¿Lo puso en dónde? Con los hipócritas. Ahí será el qué. ¿Han escuchado esta frase del lloro y el crujir de los dientes? ¿A qué se refiere? ¿A qué apunta? Al infierno. Ahora, yo te pregunto, ¿este siervo era una persona creyente o no creyente? ¿Era un no creyente? ¿Se espera de un no creyente que sea obediente? ¿Se espera de un no creyente que sea un buen administrador de lo que Dios le encarga? No. El no creyente simplemente infierno directo. ¿Sí o no? Pero al creyente se le encarga algo. A ti y a mí nos han encargado algo y la pregunta es, el amo viene pronto. ¿Cómo estás? ¿Te van a poner con los hipócritas? Y ahí es donde va a ser el... ¿Por qué crees que hay lloro y crujir de dientes? Porque pudiendo hacerlo bueno, decidiste no hacerlo. Y por toda una eternidad lamentarte eso. Estar lamentándote que pudiste hacerlo bueno y no quisiste hacerlo. No pusiste de tu parte, no pusiste de tu voluntad, de tal manera que ahora por toda una eternidad va a ser el lloro y el crujir de los dientes. Un tormento eterno. Muy bien, vamos a la siguiente historia. Es muy parecida. Mateo 25, ahí en el siguiente capítulo, del 14 al 30. Del 14 al 30 dice que una vez un amo tenía 3 siervos. Otra vez, ¿quiénes son esos siervos? Cristianos. Y que les entregó talentos o dinero para que lo invirtieran, para que lo trabajaran. A uno le dio 5 o 5,000, dice la NBI, monedas de oro o de plata. A otro le dio 2,000 y al otro solamente 1,000. Dice según las posibilidades de sus siervos, según las capacidades que tenían sus siervos. Así dice que se fue, les dijo, aquí está esto, multiplíquenlo, hagan lo mejor que puedan, yo me voy, pero regreso. Y entonces el amo se fue y regresó a pedir cuentas. Y el que le había dado 5,000 o 5, ¿cómo dice la Reina Valera 60? 5, le dijo, aquí están 10. Trabajé con ellas y las multipliqué y aquí están 10, no 5, 10. ¡Wow! Y el Señor, fíjate lo que le contesta: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Dónde es ese gozo de tu Señor? El cielo. ¿Vale? El cielo. Al que le había dado 2,000, le dijo, aquí están los 2,000 que me diste y 2,000 más. ¿De quién estamos hablando? ¿De cristianos? ¿Qué es lo que Dios te ha dado a ti según tu capacidad? Él te dio dones, te dio talentos, te da tiempo, no para la telenovela, no para el chisme, te da tiempo, te da muchas cosas para que las pongas al servicio de Dios. Y cuando Él venga, tú le entregues cuentas, buenas cuentas. ¿Sale? Y le dijo, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y al que le había dado 1 o 1,000, no, Señor, yo tuve miedo y mejor lo escondí y aquí están los 1,000 que me diste. Y sabías que yo soy duro, que yo soy estricto, yo recojo donde no siembro, etcétera. Por lo menos los hubieras puesto en el banco y te hubieran dado un poquito de interés, por lo menos. ¿Y cómo lo califica Dani a este siervo? Negligente, flojo, malo, negligente. Quítenle los 1,000 que tiene y dénselo ¿a quién? Al que tiene 5,000, a 10,000. Y a él, ay, pobrecito, pues pasaste de panzazo. ¿Sí? Déjenlo afuera, ¿dónde? ¿Dónde la oscuridad? Ahora dígame, ¿dónde la oscuridad? Llanto y crujir de los dientes. Otra vez, ¿a qué hace referencia? De un siervo que le dieron
pero que no quiso trabajar ni servir, ¿a dónde se fue? Ahora, ¿estamos hablando de incrédulos o de creyentes? Sigamos adelante, ya llevamos 2, y el texto de nosotros 3, la vid. Vamos al siguiente evangelio, Marcos, capítulo 6, del 14 al 15. Marcos, capítulo 6, del 14 al 15. Estamos aquí hablando de el sermón del monte, el sermón de la montaña. Dios está hablando a los que creen, a sus discípulos, etc. Y aquí hay una frase, ese sí está bien que lo podamos leer. ¿Llevan prisa? No hay prisa hoy, ¿verdad? Porque queremos que salir hoy con esta convicción de que usted tiene que cuidar su salvación, ¿sale? Si usted es un cristiano que viene cada domingo, cada mes, cada 2 meses y dice, ay, me la voy llevando, ay, me voy tranquilo, no me presionen, etcétera, tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. No sea que creyendo que es, no lo es. Marcos 6, 14 al 15 está hablando acerca del perdón. Otra vez, el perdón de Dios está condicionado. ¿Está condicionado el perdón de Dios? ¿Gary? ¿Está condicionado el perdón de Dios, según tú? ¿Sí o no? Nada más dice o no. ¿Sí está condicionado? Junior, ¿está condicionado el perdón de Dios? Allá atrás, Karen, ¿está condicionado? Gus, no está condicionado el perdón de Dios. Es parejo, Él lo da. Te portes como te portes, Él te perdona. ¿Será? ¿No está condicionado? Ah, sí. Sí está condicionado. Fíjate que dice Marcos capítulo 6, 14 al 15. Si tú perdonas a los que te ofenden, a los que te hacen daño, ¿cómo dice así? ¿Qué dice? ¿Dónde está lo del perdón? ¿Ahí mismo? ¿6? ¿Marcos 6? ¿Ah, sí? ¿Entonces es Mateo o qué? A ver. ¿Sí es Mateo? ¿Qué dice? A ver, vamos a ver. ¿Sí? Dice, porque si perdonáis a los hombres ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ok, si perdonas, dice vuestro, luego dice vuestro Padre te perdonará. ¿Sí o no? ¿A quién está hablando? ¿A incrédulos? ¿Los incrédulos tienen como Padre Celestial a Dios? No, ¿verdad? Si perdonas, tu Padre te perdonará. Pero si tú no perdonas, ¿qué va a pasar? Tu Padre no te va a perdonar. Ahora, yo pregunto, si no te perdona el Padre, ¿a dónde te vas a ir? Eres salvo y tienes el Espíritu Santo de Dios, pero hay alguien a quien no has perdonado y dices, no lo voy a perdonar, no lo voy a perdonar, no lo voy a perdonar. ¿Cómo la ve? No me voy a reconciliar con él, no me voy a reconciliar. Tengo el Espíritu, sí, quiero hacer muchas cosas y sirvo a Dios y predico y evangelizo a quien tú quieras. Me voy a China y me voy a África a evangelizar, pero a tal persona no la perdono. Esta persona se va al cielo o al infierno. Qué cruel es. Marcia. No escucha las oraciones. Así es. Y
sea agradable lo que le entregas. Entonces esto de que ser salvo, siempre es salvo, ya Dios, ya mi nombre está escrito en el libro de la vida, nadie lo puede arrebatar, dice mi Padre que me las dio, nadie las puede arrebatar, estas almas, de la mano de mi Padre. Eso estamos de acuerdo, ¿verdad? El que está seguro de su salvación, ¿quién le puede arrebatar? ¿Quién me puede separar del amor de Dios? ¿Quién me puede separar? Hambre, desnudez, angustia, lo alto, lo bajo, lo profundo. ¿Quién me puede separar de Dios? No estamos hablando de que venga alguien más fuerte y derrote a Dios y me quite la salvación que Él me ha dado, ¿verdad? Estamos hablando de una situación mía, de que yo decido renunciar a obedecer a Dios, decido renunciar a mi fe, decido renunciar a creer en Jesucristo, y entonces ahí está el punto. Porque muchos de nosotros creemos que con el estilo de vida cristiana que llevamos tenemos el cielo ya asegurado, pero por eso estamos aquí, para compartir lo que la palabra de Dios dice y que podamos hacer un análisis. Entonces es Mateo 6, 14 al 15. Vamos a avanzarle. Primera de Timoteo 4, 1. Primera de Timoteo 4, 1. Alguien que me la lea fuerte ahora, señores. Primera de Timoteo, ¿qué dice Dani? El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir en inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. ¿Cómo la ven? Aquí hay una palabra interesante que se llama apostasía. En los postreros días habrá ¿qué? Personas creyentes que apostatarán ¿de qué? De la fe. Estamos hablando de la fe, ¿verdad? No es por obras, es por fe. Pero si yo renuncio a esa fe que un día tuve en Jesús, un día le dije: Señor, perdona mis pecados, límpiame de toda mi maldad, ven a mi corazón, ven a mi vida, y tu arrepentimiento fue genuino. El Espíritu Santo de Dios vino a tu vida, te dio una nueva vida, una nueva oportunidad, naciste de nuevo, fuiste justificado, fuiste santificado, y entonces conforme pasa el tiempo le dices a Dios: Señor, creo que lo que dice tu palabra no me convence mucho, creo que Jesucristo algunas cosas que dice están bien, algunas no, y empieza a decaer mi fe, empiezo yo a tener un sentido de crítica totalmente a la palabra de Dios. Bueno, algunas partes de la palabra sí son inspiradas, pero otras no. Estas sí convienen, pero estas otras ya no. Y la obra del Espíritu Santo en mi vida como que ya no es tan fuerte. Bueno, la oración, bueno, la lectura de la palabra, así poco a poquito se va enfriando usted su fe, y entonces dice: en los postreros días muchos apostatarán de la fe y se inclinarán por doctrinas ¿de qué? De demonios, doctrinas falsas en contra de la palabra de Dios. Pero aquí lo interesante es la palabra apostasía. ¿Qué significa la palabra apostasía? ¿Alguien me pudiera ayudar en eso? Lejos, ¿no? Negar. Ajá. Va la idea, ¿no? Tenía fe y ahora ya no. Ajá. Cambio. Riesgo. ¿Qué más? Apartarse. Sí, está también más pegadita a lo que significa. La palabra apostasía significa renuncia. ¿Sale? Renuncia. Ahora, ¿yo puedo renunciar a algo que no tengo? ¿Puedo renunciar a algo que no tengo? Entonces, sí, pero sí puedo renunciar a algo que sí tengo. Si yo tengo fe en Jesús, ¿puedo renunciar a esa fe? Sí puedo renunciar. Apostatar. Yo era parte de, pero ahora ya no quiero ser parte de esto. Es decir, dos personas que están casadas, ¿pueden divorciarse? Sí. Pero si no estás casado, ¿puedes divorciarte? ¿Por qué?
de que te vas a divorciar. ¿Sale? Si no estás casado. Apostatar significa renuncio a mi relación con Dios, renuncio a la fe, ya no quiero nada con ella. ¿Sale? Apostatar. Investigue esta palabra, investíguela y vea de qué se trata. Vamos a avanzar. Hebreos 2, 1 al 3. Vamos a Hebreos capítulo 2, del 1 al 3. Hebreos 2, del 1 al 3. ¿Ya lo tiene? ¿Todavía no? Dice la palabra de Dios: por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles, hablando de la ley de Moisés, tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos qué? Una salvación tan grande. Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor Jesucristo, está hablando, y los que la oyeron nos la confirmaron. Entonces dice aquí el autor de Hebreos: ¿cómo entonces nosotros podemos descuidar una salvación tan grande si cuando alguien transgredió la ley de Moisés fue castigado duramente? Imagínate aquel que transgrede la ley de Jesucristo. ¿Cómo pues vamos a descuidar una salvación tan grande? Ahí mismo en Hebreos capítulo 6, vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 6, del 4 al 6. Fíjate lo que dice, porque está interesante. Es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez ¿qué? Iluminados, que han saboreado del don celestial. Ahora dígame usted, ¿cuál es el don celestial? El don celestial, el Espíritu Santo en tu vida es el don celestial, ¿sí? Cristo en tu corazón. Dice, han saboreado el don celestial, que han tenido parte ¿en quién? En el Espíritu Santo, y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y después de todo esto, ¿qué han hecho? Se han apartado. Es imposible, porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Es imposible que una vez que fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron partícipes del Espíritu Santo, vuelvan otra vez a querer, o sea, que regresaron, renunciaron a todo eso, y es imposible que otra vez puedan ser salvos. Una vez que has renunciado a tu fe, es imposible. Una vez que has sido partícipe del Espíritu Santo y has renunciado a eso, es imposible. ¿Se puede perder la salvación o no? Si se puede perder, ¿por qué no la cuidas con temor y temblor? Si se puede perder, ¿por qué no llevamos una vida de santidad como a Cristo está demandando una vida de santidad de nosotros? ¿Por qué tomamos a la ligera la muerte de Jesús y la vida cristiana? ¿Por qué entonces nosotros no somos los primeros en estar comprometidos en la familia, comprometidos en los principios bíblicos, comprometidos ahí donde estamos a ser los cristianos que Dios quiere que seamos? Es importante que nosotros hagamos un análisis en este día. Hebreos 10, ahí mismo, Hebreos 10, 26 al 29. Hebreos 10, 26 al 29, ya nomás faltan 2 versículos. ¿Qué dice, Pati? ¿No puedes leer todo, del 26 al 29? Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios.
¿Cómo la ve? De hombres o mujeres que una vez fueron santificados, que una vez disfrutaron de la bendición celestial, pero que ahora se espera una expectación de juicio, una horrenda expectación de juicio a los que una vez fueron santificados. Y por último, Apocalipsis 3:5. Apocalipsis 3:5. Recuerda que Apocalipsis 2 y 3 básicamente es el mensaje a 7 iglesias. Y cuando hablamos de iglesias estamos hablando de cristianos. ¿Estamos en lo correcto? El mensaje a las iglesias es un mensaje a los cristianos. Y en cada una de las iglesias, si no le dice voy a quitar tu candelero, voy a quitar la luz, voy a quitar, no sé, algunas cosas que iba a quitar tu corona, dice te voy a quitar tu corona, etcétera. Pero en 3:5 hay algo tajante, contundente, que le dice a la iglesia, al Señor Jesús, si no te arrepientes tú, cristiano, voy a quitar algo más. ¿Qué es? Voy a borrar, así dice, ¿verdad? Borraré, o sea, Dios tiene borrador. Borraré tu nombre, ¿de dónde? Del libro de la vida. ¿Y quién es el que está en el libro de la vida? Solamente los que han creído en Jesús, los que tienen el Espíritu Santo. Son aquellos que su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Y Dios dice, si no te arrepientes de los pecados que pudieras estar cometiendo, voy a borrar tu nombre del libro de la vida. Así es que sí se puede borrar, sí se puede borrar. Ahora, regresando a nuestro pasaje de la vid, dice el Señor Jesús, del versículo 4 al 7, que si no permanecemos en Él, vamos a Juan capítulo 15, Juan capítulo 15 del 4 al 7, dice que Él es la vid, nosotros los pámpanos, el que permanece. ¿Qué significa la palabra permanecer en Él? Estar pegado. Si no permanece usted en mí y yo en usted, entonces usted no va a llevar fruto. Y si no lleva fruto, usted va a ser cortado. ¿Sí o no? Y fíjate lo que dice el versículo 5, me parece, 4 o 5. Y cuando son cortados, ¿a dónde son llevados esas ramas? Dice, las cortan, se secan y se queman. ¿A qué hace alusión? ¿Por qué tenía que decir esto el apóstol Juan? Más bien, Jesús. ¿Por qué tenía que decir que se queman? ¿A qué hace alusión? Al infierno. La rama es cortada, si no permanece, es cortada, se seca y se echa al fuego y se quema. Así dice. ¿Sale? De tal manera entonces que debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. En primer lugar, dando mucho fruto. En segundo lugar, permaneciendo en Cristo y cuidando esta salvación con mucho cuidado. Y en tercer y último lugar, versículo 8, glorificando a Dios. ¿Cómo glorificas a Dios? En esto es glorificado mi Padre, en que ustedes lleven mucho fruto. Más adelante dice, y vuestro fruto ¿qué? Permanezca. Pero dice, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Glorificamos al Padre, honramos a Dios, hablamos de Dios a través de nuestra vida, a través del fruto, a través de nuestra permanencia en Él. Estamos pegados a la vid, estamos alimentados de Él para resistir toda acechanza del diablo, estamos pegados a Él para entonces llevar un fruto interno y un fruto externo. Necesitamos hacer un análisis en este día y poder analizar y evaluar si verdaderamente nosotros estamos cuidando esta salvación que hemos recibido por gracia. Una salvación preciosa, es un regalo que no merecemos. Necesitamos atesorarlo, necesitamos cuidarlo, no sea que nos llevemos sorpresas. No podemos nosotros vivir apariencias ante Dios. Él conoce tu corazón, Él sabe tu vida. ¿Estás cuidando este regalo que Dios te dio? ¿Estás atesorándolo como algo precioso, como algo hermoso? ¿Estás cuidando esta comunión y relación con Él? Es tiempo de decirle a Dios, te entrego mi vida, enséñame a dar fruto
y un fruto que permanezca y te dé a ti la gloria. Cierra tus ojos, por favor. Inclina tu cabeza.